este vapor de agua al aumento de temperatura, y cuando este es ingresado a un compresor por el mecanismo del accionamiento del motor, incrementa aún más su temperatura y genera aún más vapor de agua porque hay mayor acumulación del mismo en el aire. Entonces, para ello habíamos analizado dentro del primer tema que el compresor trabaja con un sistema de refrigeración y además con un secador para lograr bajar la temperatura de este aire captado desde la atmósfera y de esta manera lograr bajar su temperatura al punto de rocío, de tal manera que se logre drenar todo el vapor de agua contenido. Luego, a través de un secador, baja más aún la temperatura del punto de rocío, tratando de cierta forma, porque nada es perfecto, de garantizar que en las tuberías el aire se encuentre prácticamente helado, ¿ya? Y se encuentre una baja temperatura y el punto de rocío se encuentre muy desplazado por alrededor de los menos 15 grados, menos 20 grados, de tal manera de que evitar los condensados. Claro que eso no siempre es posible, siempre existe por ahí uno que otro condensado. Por eso, luego, cuando estudiamos las tuberías y los conductos, vimos que, bueno, las tuberías pueden ser mixtas, pueden ser abiertas, pueden ser cerradas o mixtas, ¿no es cierto? E independientemente del tipo que sea, ellas son fabricadas o son construidas con un ángulo de inclinación, puesto que es importante para el mantenimiento y luego purgar el condensado del agua generado al bajar la temperatura por debajo del rocío del aire que se encuentra atravesando dentro de la tubería, ¿ya? Hasta ahí habíamos analizado, también habíamos estudiado sobre cómo determinar el diámetro de una tubería en función de los requisitos previos de caudal, longitud, presión de servicio e incluso también pérdida de presión. Y bueno, obviamente lo transformamos a pulgadas y obtenemos un valor aproximado, bastante certero en función a las tablas. Hasta ahí habíamos estudiado. Ahora vamos a continuar lo que acontece. ¿Qué cosa acontece? Implica estudiar los actuadores y los elementos de mando y control. Yo necesito mover un cilindro de simple efecto porque esto va a accionar, qué sé yo, va a desplazar ciertos dispositivos, o voy a empacar atún, necesito moverlo, etiquetarlo, taparlo, llenarlo, incluso transportarlo. Entonces, para ello necesito el accionar de los actuadores. Pero ellos no pueden accionar solos, sino tienen a su vez alguien quien los dirija. Y ya para eso tenemos a los elementos de mando y control, quienes básicamente lo conforman las amigas válvulas, ¿sí? Ellas son las que se encargan de recibir el aire comprimido luego de pasar por la unidad de mantenimiento y distribuirlo en el sistema neumático en función de la programación que realice el diseño. ¿Ya? Vamos a ver. Bueno, esto es lo que habíamos analizado anteriormente, pues vimos la producción y distribución del aire. Habíamos analizado sobre el compresor del émbolo, el compresor de tornillo, turbocompresor. Recuerden que ellos pertenecían, el de turbocompresor pertenecía a los compresores dinámicos, el compresor de tornillo a su vez pertenece a los de desplazamiento positivo y tenemos otros tipos más y existe un sinnúmero más. Pero en neumática nosotros lo vamos a reemplazar por el símbolo del compresor, que básicamente es el que está aquí, o por un punto de presión como vimos al inicio de esta presentación. Luego de esto vamos a ver aquí al compresor, ¿no es cierto? Podemos ver el símbolo de un tanque, que es el depósito del tanque neumático. Y la tubería, bueno, que es en el programa puesta por unas líneas. Y por unas líneas azules y rojas que indican el avance y retorno del aire comprimido. Asimismo vamos a colocar luego de ello la unidad de mantenimiento, que ya vimos que el símbolo simplificado es el que pueden ver aquí. Ya vámonos grabando esto porque vamos a simplemente a usarlo de manera rápida cuando empecemos a programar. Y asimismo luego vamos a ver los actuadores con efecto, que aquí podemos ver una figura en real, vivo y en directo. Aquí tenemos una entrada. Si no tuviese retorno por muelle, que vemos el acordeón, que significa eso, retorno por muelle. Si no existiera este acordeón y fuera simplemente de simple efecto con retorno por fuerza externa, entonces, si yo envío aire comprimido por este orificio, el émbolo va a salir, pero no podrá regresar a menos que otra fuerza lo haga regresar. A eso se le llama cuando es un cilindro de simple efecto con fuerza externa.
Sin embargo, como este es retorno por muelle, regresará automáticamente. El cilindro doble efecto a su vez, sin embargo, si se acciona de un sentido, el émbolo avanzará, y si se acciona del sentido contrario, el émbolo retornará, así como lo ven en el gráfico. Si se acciona de un sentido, el émbolo avanzará, y si se acciona en el segundo sentido, el émbolo regresará. Repitiendo el de simple efecto, vemos aquí en la parte interna con un resorte que, si se acciona de un sentido, avanza, pero al soltar o al retirar la presión del aire que ingresa, el resorte por su fuerza, hará que el cilindro regrese. Veamos ahora otros actuadores. No solamente existen los mencionados, cilindro simple efecto, cilindro doble efecto, con vástago, multiposicional. No solamente existen ellos, sino también tenemos a nuestro amigo los motores. El motor de paletas, el motor de paletas de doble sentido y el cilindro basculante y otros más en realidad. Estos, por ejemplo, se han dado cuenta cuando en las industrias hay un robot que gira y luego desciende y suelta, qué sé yo, alguna muestra o algún elemento que esté realizando en un proceso industrial. Ese giro, pudiendo ser de simple sentido o puede ser de doble sentido cuando gira en ambos lados, ¿no es cierto? Está trabajando con un cilindro neumático, con un motor neumático, un actuador de motor neumático. Puede ser que en primera instancia el brazo robótico avance en un sentido, luego descienda a través de un cilindro de simple efecto y luego regrese. Puede ser, miren, ahí trabajarían dos tipos de actuadores, un cilindro y un motor. ¿Ya ven? Entonces depende de la aplicación. Ahora bien, vamos a analizar a continuación lo que son las válvulas. Habíamos dicho que es verdad, aceptamos que los cilindros, los actuadores son indispensables en el sistema neumático. Básicamente ellos hacen el trabajo. Pero ellos son dispositivos ciegos. No pueden hacer nada si alguien no los guía. O si algo no los guía. Ese algo lo realizan las válvulas. ¿Ya? Y existen varios tipos de válvulas. Existen las válvulas de vía o distribuidores, las válvulas de bloqueo, las válvulas de presión y las válvulas de caudal y de cierre. A veces ponen 4 grupos porque las subdividen en válvulas vías o distribuidoras, válvulas de bloqueo, de presión y caudal y cierre. Suelen ponerlas como una sola, es bastante común, así que no se confunden si ven en otra bibliografía de esa manera. Entonces, las válvulas son elementos que mandan o regulan la puesta en marcha, el paro y la dirección, así como la presión del aire. Entonces, según la norma DIN 24300 y recomendaciones de SETOP, ya vamos a ver estas normas cómo influyen, se subdividen en 5 grupos. Pero, como les decía, puede que encuentren bibliografía donde mencione que son 4 tipos. También es lo mismo. Veamos las primeras. Vamos a analizar primeramente las de válvulas de vías o distribuidoras, luego las de bloqueo, seguido las de presión, seguido de caudal y de cierre. Veamos. Se denomina vía a cada uno de los orificios a través de los cuales puede circular el aire en su proceso de trabajo o evacuación. En válvulas dotadas de pilotaje neumático, la conexión que permite la entrada de aire para el control de la válvula no se considera vía, ya que se trata de un sistema de accionamiento. Verán, estos orificios que ustedes ven aquí y que quizás pudieron verlos en hidráulica, se llaman vías. Sin embargo, también hay otra cosa que debemos considerar, ya vamos a ver. Bueno, aquí para analizar, aquí tenemos dos cosas claras que hay que tenemos que revisar. Por ejemplo, aquí tenemos varios espacios y las válvulas pueden tomar diversas posiciones. ¿A qué me refiero? Puede ser normalmente abierta como normalmente cerrada. Aquí podemos ver unos ejemplos de esta válvula que cambia de posición y tiene como salida A y B y la entrada P. Verán, existen diferentes normas. La que trabaja con números, que luego la vamos a ver, la SETOP, ella trabaja con números y sabemos que el número 1 se refiere a la entrada del aire comprimido.
2 y 4 a la salida del área de trabajo, 3 y 5 retorno o escape. Sin embargo, la otra normativa indica por letras en cambio, donde la letra P significa la entrada de presión. La letra A y B significa las de trabajo y R1, R2 de retorno, ¿sí? Para que no se confundan por sí ven. Ya, aquí podemos darnos cuenta que la válvula puede encontrarse de esta forma, es decir, en avance de una y retorno del otro, en ambas retorno, en una al contrario que la primera. Es decir, que existen 3 posiciones para este caso. La segunda también existen 3 posiciones, obviamente distintas a la anterior, y asimismo la tercera 3 posiciones distintas a la anterior. Así quiero que hagan la tabla del deber, busquen 5, analicen el símbolo, hagan una descripción, hablen sobre la función y una aplicación, por hacer un paréntesis ahí. Ahora bien, ya vamos entrando a lo que son las válvulas. Veamos. Aquí tenemos lo siguiente. La válvula 3 medios, por ejemplo. Asimismo vemos que la válvula inicialmente está en reposo, el aire ingresa por 1, ¿verdad? Cuando es pulsada, este cajón cambia de posición y el aire sale. ¿Sale por dónde? Por el área de salida de trabajo, que sería el número 2. ¿Ya? La válvula 5.2, en cambio, trabaja similar. Inicialmente se encuentra en el punto 1, pero avanzando a 2, y cuando esta cambia de posición al accionar, entonces la salida ya no es 2, sino es 4, porque cambia de posición tal cual. Eso nos lleva a algo importante. Nos llega a determinar lo siguiente. Verán, quizás ya lo saben, pero lo vamos a revisar de todas maneras. En una válvula nosotros podemos encontrar 2 conceptos importantes, en las válvulas distribuidoras al menos. ¿Cuáles son estos conceptos importantes? Los conceptos importantes se requiere a lo siguiente, que pueden ser de 2 posiciones o pueden ser de 3 posiciones. Y el número de orificios que tenga se refiere al número de vías, siempre y cuando no se refieran a las de pilotaje, ya que son servocontroladas. Entonces, por ejemplo, anteriormente vimos espacios con diferentes flechas, ¿verdad? Cada espacio se le llama posición. Cada espacio se le llama posición. Y en este espacio van a haber flechas o no. Si tenemos una flecha, podemos darnos cuenta que el fluido entra y sale por esa vía o retorna, si es que está hacia arriba o hacia abajo. Pero si tenemos un espacio abierto, o decir un capacitor, parecido, ¿no? En la simbología del capacitor, entonces esto indica que ahí la válvula va a estar cerrada. Quiero que recuerden algo. En neumática, si nosotros decimos la válvula abierta, va a haber flujo de aire. Si decimos que está cerrada, entonces no va a pasar flujo de aire, ¿ya? A veces nos confundimos, por ejemplo, en el área eléctrica, porque en el área eléctrica decir abierto a un circuito es que no va a pasar corriente, y más bien decir cerrado significa que va a pasar corriente. Y cuando venimos a las válvulas en el área de neumática solemos confundirnos. Es como una llave de agua. Si yo la abro, pasa el fluido. Si yo la cierro, no pasa el fluido. ¿Sí? A eso se refiere. Entonces analicemos estas de aquí. Por ejemplo, esta válvula que está aquí es una válvula 3.2. ¿Cómo se identificó? Porque tiene 2 posiciones, 2 cajones, ¿ya? ¿Y cuántas vías? No se cuentan las laterales, jamás. Se encuentran la entrada y la salida, es decir, y la alimentación. En este caso tenemos la alimentación, una de retorno y la de salida. 1, 2, 3. Entonces sería una válvula 3 vías, 2 posiciones. Otra cosa más, siempre se coloca primero el número de vías, seguido por el número de posiciones. Entonces aquí podemos ver alguna simbología en el sentido del flujo, en el cierre del paso y la unión en un punto. O 3 medios normalmente cerrada, que puede ser, o 4/3 cerrada en reposo. ¿Ya? Esas vendrían a ser las formas de conexión. Y aquí podemos ver, quiero que se fijen en algo. Si yo estoy alimentando en esta entrada, aquí tendríamos una válvula de 2.2. ¿Se dan cuenta? Porque tiene 2 posiciones y solamente tiene una entrada y una salida. Entonces, 2 vías, 2 posiciones.